lado. Vamos caminando. Mira, y lo divertido es que votan en una mesa al lado de la otra. Carolina Toá en la 398, Gonzalo Vinter en las 401. El candidato del Frente Amplio a las 10 de la mañana, esperamos que hable un poquito antes, ¿cierto? Para que no se topen. Carolina Toá a las 10:30 de la mañana. Ah, Van a estar justos, dos. Sí, justito, dos precandidatos, ¿cierto? Que además han tenido una serie de críticas cruzadas, ¿cierto? Miren, bien interesante, la mesa de Carolina Toá todavía no se instala, todavía no han llegado los vocales. Oye, son las 8:10. Vacía completamente. Esta es la 398. Generalmente lo que se hace, ¿cierto?, es que si hay una mesa que tiene más vocales, se trae a esta mesa, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y esta es la 401. A ver, vamos a ir caminando a ver cómo está la mesa de Gonzalo Vinter. No, tampoco ha llegado nadie. Estamos en problema entonces. Tampoco ha llegado nadie todavía. Sí, estamos aquí. Pero mira, hay que recordar que es una elección con voto voluntario, pero los vocales de mesa tienen la obligación de venir. Así es. Eso es muy importante recordarlo. Todos los que nos están viendo, los vocales de mesa tienen la obligación de venir y no se arriesgan a multas que pueden llegar a los 540.000 pesos. O sea, es la verdad bastante grave. Mira, vamos a hablar aquí con los chiquillos que están moviéndose. ¿Cuál es el movimiento, para el frío? A ver, ¿cuál es el movimiento? Como un bailecito así como de cumbia. Claro. Mira, es que estamos así. ¿Cómo le bautizaron al Centro Cultural de Estación Mapocho? Yo había escuchado refrigerador, no sé si le ocurre algo. Oh, no sé, el congelador, la Antártida, no sé. Porque además el piso como es de baldosa, es más frío. Entonces, y además creo que hoy día la temperatura estaba muy baja, así que era previsible que la temperatura estuviera muy baja y hay que hacerlo valiente nomás. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, yo les cuento algo. Yo vi a Alejandro en las mesas que están al otro lado de Estación Mapocho. Asumo que usted está caminando para pasar el frío. Sí, no queda de otro, porque quedarse quieto es peligroso a esta altura con este frío. ¿Es mesa o no? En realidad yo vengo de voluntario. Ay, voluntario, mira qué interesante. No estaban con... Y para que la mesa pueda trabajar con un mínimo de 3. Ya. Entonces, generalmente vengo voluntario porque a mí me gusta esta labor civil, así que ¿Siempre se ofrece voluntario en todas las elecciones? vengo hace 2 elecciones presentándome como voluntario. La vez pasada cuando nos quedamos hasta como las 3 de la mañana, también. Así que... ¿Por un tema también económico? No, la verdad que no. Mi motivación es más que nada por ser un buen ciudadano, dar el ejemplo a los demás y ojalá que se motiven porque es una labor cívica que es imprescindible para el país. O sea, uno decide con su voto y después no anda quejándose de que las cosas no se hacen porque no está la persona que ellos querían que saliera. Así que El espíritu Alejandro se pasó. Y bueno, y nos seguimos moviendo aquí. Los chiquillos también. Los chiquillos no vinieron muy de voluntarios, sí. No, los chiquillos vinieron obligados para que estamos con... Sí, no. Está muy helado hoy día, así que estamos... ¿De esta mesa? ¿De qué mesa? Originalmente esta era la 397, pero como hay menos mesas, ahora quedamos en la 400. En la 4. Claro. Y ¿vinieron a ustedes ayer o no? Yo no vine. Él Porque vino. ahora se están instalando las mesas. Axel Callí siempre nos corrige. Sí. Que hoy día se instalan, pero ayer se constituyeron. ¿Ustedes vinieron? Yo no vine. Él sí vino. Claro. Ah, ya. Y vino gente. No, casi nadie vino. De hecho, estaba solo aquí y estaba más desierto que ahora. Tal cual, más. Había casi nadie. Bueno, esta es una preocupación del servicio electoral. Oigan, chiquillos, les agradecemos. Nos vamos a quedar nosotros aquí, Titi y Ramón, moviéndonos con Alejandro. El pasito para de pasar las el- primarias le vamos ¿Ya? a colocar. El Imagina. pasito de las El primarias pasito de para las entrar primarias, en bueno. calor con Bea Pud y sus amigos. Ya, 16.380 mesas son las que van a funcionar a lo largo de todo el país y además a eso se suman 220 en el exterior. Y le preguntaba ahí, Bea, si era por un incentivo económico también. No, obviamente que no era nada más que una cuestión Sí. cívica, pero hay que decir que tiene una Que tiene, retribución sí. porque son 2/3 de una UEF, o sea, 26.200 pesos, No deja ser. lo que es un pequeño engañito para quienes hoy día hagan esa labor. Sí, está bien esa retribuir esa labor, además sobre todo cuando es voluntaria, o sea, cuando ni siquiera uno ha sido convocado a ser vocal
de mesa y por voluntad propia, por el espíritu cívico de Alejandro en este caso, bueno, se dispone a pasar frío, a veces hambre, a veces malos ratos, pero todo sea por una definición democrática que se va a llevar a cabo adelante. Mira el pasito de la Bea. Sigue moviéndote, Bea, porque el frío, te cuento que en la estación Mapocho, que a mí me ha tocado reportear, no se pasa nunca, aunque haga sol. Y mira, Karina, yo le veo la cara de frío que tiene afuera de la moneda. Karina Zúñiga, buen día. ¿Cómo estás, Cari? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Titi, hola Ramón, así es, muy buenos días. Mucho frío aquí también. ¿Se acuerdan cuando uno estaba chico y jugaba con esto de que se veía humito por el frío de la boca? Bueno, así estoy en este minuto. Hace poco revisé y había 0 grados aquí en Santiago, quizás eso ha subido un poquito más, pero hasta ahora solo frío y carabineros, por lo menos aquí en la Plaza de la Constitución, en el frontis del Palacio de la Moneda. A eso de las 8 de la mañana se abrieron ya las puertas para el ingreso de la prensa acreditada, para quienes van a estar también cubriendo estas elecciones desde el Palacio de Gobierno. Y a eso de las 8:30 está prevista la primera actividad encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto al ministro de Seguridad, Luis Cordero. Vimos llegar hace unos 5 o 10 minutos, ingresar por la puerta de Morandé 80 al ministro del Interior para esta actividad. Todavía no ha llegado, o por lo menos mientras nosotros estábamos acá no vimos ingresar al ministro Cordero, y ellos van a hacer este primer balance y posteriormente cada uno obviamente va a ir a votar. El ministro Elizalde lo va a hacer en Talca a eso del mediodía, y posteriormente también a esa misma hora el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, también hará un balance con respecto a lo que ha estado ocurriendo a lo largo del país. Desde aquí habitualmente se están monitoreando todas las regiones a través de los delegados y también a través de las distintas subsecretarías, qué es lo que está pasando a nivel de transporte, a nivel de seguridad y a nivel también del desarrollo normal de esta... Debería ser un poco más baja, Más frío la mañana. temperatura, al menos en la zona central y centro-sur, más baja que la que tuvimos hoy, y en esta zona parecida o a lo mejor un poquito más. Ahora, si tú vas a votar en Punta Arenas a la hora que vayáis, lamentablemente vas a tener frío, porque la máxima apenas va a ser 1 o 2 grados sobre cero. Todo lo que es la región de los lagos también va a estar muy baja la temperatura, así que yo creo que la zona central, y aprovechando también que va a haber sol, el sol ayuda harto. Si por ejemplo tienes que hacer una fila y estás a lo mejor ahí con el solcito, claramente ayuda bastante a sobrellevar estas bajísimas temperaturas. Y dime una cosa, este frío tú dices desde la región de Valparaíso al sur, ¿qué pasa con el norte? Mira, veamos justamente la siguiente imagen que dejamos preparada, que es justamente la zona, la franja ¿Ya? de mayor frío. Pasemos al modelo Meteorred y este muestra justamente las zonas azules. Más azules son las zonas que de más baja temperatura, claro, consecuente el borde cordillerano, pero si te fijas este color muy azul ya en el extremo austral no solamente está en la cordillera, Claro. se toma también gran parte del territorio salvo los sectores más insulares, incluso Chiloé hoy día bajo cero. Todo lo que es la región de Magallanes, todo lo que es la región de los lagos, la parte más precordillerana y ya de la cordillera hacia el norte. El norte del país acá no significa que no estuvo bajo cero, simplemente el modelo obviamente arroja desde algunos sectores de la zona centro-sur, acá también tuvimos algunos sectores bajo cero. Y yo creo que ya mañana, como va a ser el día más frío de esta ola de calor, obviamente que depende de la definición en algunos ¿Ola de sectores, frío? va a llegar hasta el sur de Coquimbo. Podría bordear acercándose al 0 grado en algunos sectores del sur de Coquimbo, como con Barbalá, como Illapel, como Salamanca, por ejemplo. El resto del norte no tiene heladas, pero sí, por ejemplo, ciudades como Copiapó, con 4 o 5 grados sobre cero, que igualmente una temperatura baja para una ciudad como Copiapó. Bueno, Calama, por supuesto, como está en sectores altiplánicos, precordillera, también bordea el 0 grado, y todo el altiplano de nuestro país, Putre, Bisbire, igualmente con temperaturas bajo cero durante el amanecer, y yo creo que hasta ahora todavía algunos sectores. Mañana ya está desde Coquimbo Sur hasta Magallanes, bajo cero el amanecer. Hoy día principalmente desde Valparaíso hasta Magallanes el amanecer bajo cero en el segundo día de esta, podríamos decir, ola de frío en gran parte de nuestro país. Ola de frío que, bueno, tiene a las calles todavía de la región metropolitana y prácticamente de todo el país todavía con muy poca actividad en este día de elecciones. Día de elecciones, además, que hemos dicho, el voto es voluntario, por lo tanto, bastante incierto lo que pueda suceder esta jornada. Entonces, para ir a votar, 11 a las 6 de la tarde, cuando ya comienza el conteo de votos, no baja la temperatura. Sí, yo creo que, como te digo, el mejor bloque sería, si quieres ir en la mañana, después de las 11, si ya quieres ir en la tarde, yo creo que entre la 1 de la tarde y máximo 4 de la tarde, porque ya
Recordemos que a las 5 y tanto ya está oscureciendo, por lo tanto yo creo que ya a la hora de cierre de mesa ya vamos a estar prácticamente en el ocaso del día, terminando ya la luminosidad, y ahí la baja de temperatura se va a notar muy fuerte porque, lo decíamos, desde Coquimbo y hasta Magallanes se espera mañana otro día bajo cero, otra noche desprovista de nubes, por lo tanto ahí va a bajar harto, incluso va a sentir más la baja de temperatura que lo que sintió quizás anoche. Ya. Bien interesante esa información de utilidad, y recordar también, porque dentro de las cosas que muchos se preguntan el día de hoy es lo del comercio. Sí. Este es un Ahí lo feriado, preguntaban. claro, es un feriado, lo decía el amigo mexicano, ¿no?, que le llamaba la atención, pero hay que señalar, eso sí, que son los que están bajo un mismo root, por ejemplo, los strip center, los mall, aquellos, porque por ejemplo, si usted no fue al supermercado y dice, pero es que el supermercado que Está dentro de un mall. está dentro de un mall, no, va a estar cerrado, pero si ese supermercado está fuera de un mall, ese sí está abierto. Sí, puede Así abrir. que Así que Pero esa es bueno, una se buena puede dar un aclaración, porque no todo está cerrado, Exacto. es un feriado legal, día domingo, pero son los malls los que no están funcionando ni los strip centers. Todo eso lo vamos a ir profundizando durante esta mañana, pero tenemos que hacer el corte. sí, días Sí, hábiles, así es que hay que descontar el sábado y el domingo para hacer la cuenta, y por lo Atrapaciones. mismo el presidente Gabriel Boric tiene este postnatal desde el jueves de la semana pasada hasta el miércoles, y recién el jueves de la semana que viene se va a reincorporar en sus funciones en plenitud, porque hay que decir que también su equipo ha dicho que el presidente ha estado en coordinación con su gabinete, que si bien por ejemplo ahora no va a seguir los resultados de estas elecciones primarias desde La Moneda, sí va a estar en comunicación con, por ejemplo, los integrantes del comité político, y en este caso además no va a participar, por ejemplo, en los comités políticos ampliados, que son estas reuniones con los partidos del oficialismo, donde se analizan, por ejemplo, los resultados de las votaciones el lunes siguiente a la elección, y el presidente usualmente participa y hace algún tipo de llamado a la unidad. En este caso eso no debiera ocurrir porque, como les comentaba, está en pleno uso de su derecho de postnatal, y por lo mismo no va a estar en el Palacio de la Moneda hasta el jueves de la próxima Hasta semana. el jueves. bien puntual la llegada del presidente allá, decías tú, a las 10 de la mañana. No estamos equivocados por la hora que usted ve en pantalla. Lo que pasa es que Punta Arenas está en el futuro, está adelantado. En nuestro Una hora tenemos más. una hora más en Punta Arenas, son las 10:05 en Punta Arenas. El presidente llegó a las 10 de la mañana al local a la hora que estaba presupuestado a votar. Se va a demorar un poco más por lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Bastantes personas que lo estaban esperando allí por la cercanía y por los gestos, gente que evidentemente lo conoce desde niño, seguramente, Oh, sí. amigos de allá, porque por la efusividad en los abrazos me refiero, Pero como además que porque- reconoce a la gente, ¿no? Porque fue padre. Y O sea, lleno la de gente, regalos. mucha gente lo está felicitando y le dice felicitaciones y lo Lleno de abraza. regalo con atrapasueño. O sea, el atrapasueño, la pelotita de básquetbol. Porque claro, si fue papá y eso no solamente nos tuvo ocupados y preocupados desde la cuenta pública. ¿Se acuerdan que estábamos para la cuenta pública el 1 de junio pendiente acaso si es que se producía el nacimiento de Violeta? Y esto ocurre, bueno, después, ¿no? Y ocurre esta semana. Y hay harta gente que lo estaba felicitando por eso, pero también la instancia de poder conversar, aprovechar, pedirle algo en particular. Cartas misivas ahí. Cartas de vecinos, fotografías, la selfie. Que para eso el presidente Boric es bien dado, es bien dado, hay que reconocerle aquello. Ahora, yo insisto en que me llama profundamente la atención lo desabrigado que está. No tiene guante, cuello, no tiene gorrito. Y el papá también, el papá también está bien desabrigado. Pero Don mire, Luis. si los locales igual allá sin guantes ni nada, Punta Arenas saben lo que es Sí. el frío, así que Bueno, los se abrigan, magallánicos de pero- acá siempre dicen que nosotros le ponemos mucho color cuando decimos que hace frío. Y no solo los magallánicos, los de un poquito más al norte también lo decimos por reiteración. En Chiloé también dice que le sí. ponemos color. Hay muchísimo, debo decirte, demasiado. No, pero hoy día te reconozco sí que evidentemente que hace frío. Mucho frío acá, en Santiago. Bueno, vamos a esperar, vamos a quedarnos conectados aquí, evidentemente. Ves Sí. que hay Oigan. mucha gente que lo reconoce como, no sé, como un vecino más de Punta Arenas, ¿no? Se nota en los gestos y en la efusividad de rostros que se reconocen con el tiempo, más allá de que ahora él sea el primer mandatario, pero que hizo toda su vida en Punta Arenas, y por lo tanto allí hay una cercanía con quienes fueron tal vez sus vecinos o sus cercanos. Sheila, vale. Sí, yo les quería comentar que nos tenemos que mover, ¿Ya? porque vamos a estar desde dentro del local de votación, desde la mesa 96, que es donde vota el presidente, así es que las cámaras ahora nos movemos, el presidente se queda un ratito más aquí junto a estas personas que vinieron a saludarlo,
y nosotros estamos en este rato ingresando al local de votación. Era para avisarles que se iban a quedar sin la imagen, pero sabemos también que hay otra del presidente justamente afuera. Nosotros estamos ya entrando y después tenemos otro traslado más que es hacia el gimnasio de el Liceo Armando Quesada, que es donde el presidente va a entregar algunas declaraciones. Probablemente sea sin preguntas, simplemente una declaración del presidente Gabriel Boric, pero algo va a decir y por cierto lo vamos a tener en instantes. Oye, una cosa más en lo político, bueno, el presidente ha mantenido la presidencia total y absoluta de este proceso eleccionario, ¿no? Tiene cercanía con toda, tiene cercanía, para qué decir, con Winter de su mismo partido, amigo además de la época universitaria, con Yaret Jara forjó una relación bien importante a partir del trabajo de la ministra del Trabajo, en particular con la reforma de pensiones. Pero lo cierto es que para el presidente Boric también esta elección tiene una particularidad, porque muchos han hablado sobre la cantidad de gente que vaya a votar en esta primaria. Hay que recordar que solamente para la primaria que él enfrentó junto a Daniel Jadwe, que no era de todo el oficialismo, la oposición en ese momento, votaron un poquito más de 1.600.000 personas. Por lo tanto, ese es el piso que se ha puesto el propio oficialismo, el gobierno también, para este proceso. Cualquier número que sea inferior a ese porcentaje, sin duda va a tener una mala afectación, ¿no? Una cuenta que tener que saldar sin duda desde la moneda. Por eso hay tanto interés en que vaya a participar al menos muchas más personas de ese 1.600.000 que votaron en el Pacto Apruebo Dignidad, ustedes se acordarán, de 2021. Gabriel Boric en esa oportunidad obtuvo 1.059.000 votos versus los 693.000 que obtuvo Daniel Jadwe, y así fue como se impuso definitivamente en el candidato de Apruebo Dignidad y que terminó convirtiéndose en presidente de la República. En ese momento Chile Vamos también tuvo primarias, ustedes se acuerdan, y también sin ser primarias legales, el socialismo democrático, como podríamos decir, también tuvo su proceso eleccionario, pero no fueron elecciones legales. Tuvimos que cortar un poquito la vale para que se pueda desplazar de buena manera, porque entendiendo además la gran cantidad de gente, de conexiones, todo se complica un poquito. No, y además pero tenían que ingresar y llevar las Exacto. cámaras para poder tener el momento de la votación, pero esta imagen todavía nos da cuenta del interior. Y por ahí va a pasar el presidente luego de estar saludando a todas esas personas. Interesante lo que señala Titi en el sentido de cuáles son las proyecciones que se tienen de cuántas personas pueden votar en el día de hoy. Ya lo señalaba, son otros tiempos, es otro momento político, pero también uno puede hacer ciertas relaciones, ¿no? Porque en el caso de Apruebo Dignidad estamos hablando de un pacto que tenía menos partidos que los que tiene hoy día este pacto que va a las primarias. Entonces uno hace referencia quizá a lo que fue la nueva mayoría en el año 2013 cuando fue electa Michelle Bachelet, y ahí teníamos al socialismo democrático adentro. Ahí votaron 2.142.000 personas. O sea, por ese eso, debería ser el piso. por eso es que ahí uno dice entre 1.600.000, 1.700.000 a 2.100.000 debiera estar en los números históricos. Y ahí será la evaluación que se haga respecto de si es más o menos. Algunos, los más optimistas, dicen que por la cantidad de personas que visitó y pidió antecedentes, entró al sitio web del CERVEL, que fueron casi 9 millones de personas, la votación podría ser abultada. Pero bueno, muchos a lo mejor solamente consultaban para saber si era vocal y no necesariamente figura del presidente de la República o presidenta de la República, ya sea el caso, pudo haber estado más presente en la franja, en imágenes me refiero, en la franja televisiva, cosa que fue una ausencia prácticamente total en este caso, no aparecía asociada a alguna candidatura más ligadamente, incluso de manera icónica, con la figura del presidente de la República, y con lo que fue también más llamativo. Está ya casi listo el lugar donde el presidente va a hablar, y no sé si lo dijo Vale en algún instante, que estaba la duda si iba a responder preguntas. No sé si en los contactos que has tenido con los asesores de prensa se ha despejado la duda. ¿Va a responder alguna pregunta el presidente? ¿Lo han adelantado sus asesores, Vale, o se mantiene todavía como estaba el plan original? Hay preguntas. Nosotros decíamos que pocas veces el presidente en esta instancia respondía preguntas, o al menos en las últimas elecciones no lo había hecho, y que veríamos si el espíritu paternal lo hacía querer comentarnos algo, pero
Ya nos dijeron que el presidente va a responder al menos 2 preguntas de los medios nacionales y una más de los medios regionales. Se instala en este rato el presidente Gabriel Boric después de haber votado en estas primarias de la alianza de gobierno. Vamos a escuchar una vez. A todas y todos, desde nuestro Austral Magallanes, cubierto de blanco, les agradezco por estar acompañándonos aquí en esta nueva jornada democrática que me alegra profundamente, que da inicio a la votación de las primarias presidenciales. Como en cada uno de los procesos eleccionarios que me ha tocado vivir durante mi gobierno, quiero invitar a todos quienes nos están viendo a ser parte de este proceso. Estas son primarias para elegir al candidato o candidata del progresismo, porque tenemos la convicción que cuando hay diferentes alternativas dentro de una misma corriente política, lo mejor es definirlo democráticamente. Y por eso se están haciendo estas primarias. Creo que es una buena noticia que existan, es una tradición que ya lleva bastante tiempo en Chile y espero que tengamos una muy buena participación, que la gente se motive para decidir ellos, ustedes, cuál va a ser el futuro del sector en nuestra patria. Votar es esencial para que construyamos una patria común. Es un derecho y a la vez es un deber. Porque voto en donde nos reconocemos todos como iguales y en donde el peso de nuestras decisiones incide en el rumbo que toma el país. Un país que construimos, insisto, entre todas y todas, en donde hemos avanzado, en donde tenemos motivos para en Chile estar optimistas respecto del futuro que nos espera y donde sin lugar a dudas tenemos tremendos desafíos en materia de seguridad, de educación, de salud, de medio ambiente, y no me cabe ninguna duda que justamente a través de la participación como podremos abordarlos de mejor manera para nosotros y para las generaciones que vienen. Quiero destacar que en el caso de personas con discapacidad existen 3 alternativas para ejercer el derecho a voto. Pueden votar asistidos por una persona mayor de 18 años, recibir la colaboración del presidente o presidenta de mesa o votar de manera autónoma fuera de la Cámara Secreta. Le quiero mandar también un cariñoso saludo a todas y todos quienes son vocales de mesa. En particular, sé que hay muchos jóvenes que hoy día están cumpliendo esta labor que es esencial en una democracia. La democracia se sostiene en diversas instituciones y las instituciones se sostienen en personas que hoy día se expresan en gente como los vocales de mesa, la gente del Servicio Civil, las Fuerzas Armadas aquí presentes, carabineros y todos quienes colaboran para hacer de esta una jornada impecable como es nuestra tradición democrática en Chile. Muchísimas gracias a todos y todas. Sigamos trabajando para tener una jornada ejemplar en donde fortalezcamos la unidad y la democracia en nuestra patria. Muchísimas gracias y quedo atento a vuestras preguntas. Presidente, buenos días. Usted va a estar esta semana que viene en una segunda línea, podríamos decir, va a estar haciendo uso de su derecho de postnatal. En la primera línea esa, te aseguro. Ok, en la primera línea, pero de todas maneras fuera del Palacio de la Moneda, y en ese sentido quería preguntarle qué llamado hace a los partidos pensando en que ha habido muchísima tensión en las últimas semanas de la campaña, ha habido cierta distancia incluso entre las colectividades de su gobierno. ¿Qué llamado hace para lo que va a pasar a partir de mañana? Y aparte, quería saber qué participación diría usted que es suficiente para que el candidato del oficialismo tenga una base suficiente o una base importante de cara a la primera vuelta presidencial. Sobre lo primero, el llamado evidente es a la unidad. Siempre en procesos de estas características se generan discusiones, tensiones, hay un deber también de diferenciación para que la gente pueda elegir qué es lo que más lo representa de las diferentes propuestas que están en juego, pero lo importante es que al final del día los sectores progresistas vamos a estar todos unidos detrás de una sola candidatura, con un programa común para Chile, para seguir profundizando y mejorando avances que se han hecho y cosas que no se han logrado durante este gobierno, para seguir mejorando la salud, las listas de espera, para seguir mejorando la agenda en materia educacional, para seguir trabajando firme en materia de seguridad, para seguir otorgando mayores derechos a los trabajadores, para que los jóvenes se sientan más incluidos. Hay tantas cosas que tenemos que hacer y en donde el mundo progresista tiene una visión especial que no es lo mismo que en gobierne. Y eso lo sabe la gente. Lo saben quienes han sido beneficiarios del copago cero, lo saben quienes han sido beneficiarios de las 40 horas, lo saben las policías a las que se les ha dotado de mayor infraestructura, lo saben las regiones que han recibido el royalty de la minería,
y por lo tanto lo saben las familias que tienen algún integrante de su familia que tiene TEA, que hoy día están más incluidos, más integrados, las mujeres que hoy día gracias a la ley Papito Corazón cobran la pensión que les corresponde. No da lo mismo que en gobierne. Y por lo tanto, más allá de las legítimas diferencias que se den durante una campaña, yo tengo la convicción de que al final del día el sector progresista en Chile va a estar unido detrás de quien resulte ganador o ganadora de estas primarias. Sobre números en materia de pronósticos electorales yo no me voy a pronunciar, nunca he tenido ese don que tienen algunos analistas, pero yo solamente espero una gran participación y voy a estar contento cualquiera sea el resultado. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Presidente, le quería consultar acerca de un hecho que ha causado mucha alerta en materia de seguridad en las últimas horas, y es el hecho de que la Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo con vida del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, luego de haber sido secuestrado presuntamente durante 3 días por personas extranjeras, según los primeros antecedentes que se tienen. Le quería consultar qué opina de esta situación tan delicada del delito de secuestro y que esto le ocurra a una ex autoridad del país. Por supuesto, esto es inaceptable, no hay nada que relativizar ni matizar. Las características propias del delito los está viendo el Ministerio Público en conjunto con las policías que están trabajando codo a codo con el gobierno. Lo que les puedo asegurar es que las personas que llevaron adelante una acción de este tipo van a caer, como han caído las diferentes facciones del Tren de Aragua. Hace poquito desarticulamos una de las facciones en materia económica, desarticulamos algunos que estaban dedicados especialmente a delitos en el norte, hemos desarticulado bandas que están dedicadas a la trata de personas. Por la mesa de poder, en general, en todos los trabajos que yo he emprendido en la vida, en todos, cuando uno los mira para atrás dice, esto lo haría un poquito así, un poquito así, y yo creo que a todos los presentes les pasa, ¿no? Que si pueden mirar para atrás sus trabajos, a todos le harían ajustes. Sí, quedó un poquito... ¿Un nuevo proceso constituyente? A todos los puntos de prensa durante la campaña. Me preguntan si estaría dispuesto a un nuevo proceso constitucional. No, yo lo tengo por cerrado, no está en mi programa de gobierno, con mucha pena, porque ustedes saben que el hecho de que ese tema esté cerrado es por un fracaso que tuvimos como sociedad, del cual fuimos especialmente parte de los dirigentes políticos. Es una historia que hay que analizar muy bien, muy aquilatadamente. Creo que no tenemos que cerrar el capítulo sin analizarlo para sacar lecciones. Y en el futuro, si el pueblo de Chile decide abrirlo, bueno, ahí estaremos. Pero en mi programa de gobierno no está. No, en mi programa de gobierno no está. Ahora, la verdad es que Titi Ramón está bien caótica la llegada de Gonzalo Vinter. Él vino acompañado de su esposa, vino acompañado también de su hijo, va ahora entrando entonces para sufragar una campaña que se ha identificado, o la han identificado, ¿cierto?, como quizás la más cercana al actual gobierno, obviamente, porque Gonzalo Vinter, hay que recordar, es el candidato del Frente Amplio, es el único que no ha mantenido mayor distancia con el gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, ha sido una de las críticas constantes que él les ha hecho a sus contendores, ¿cierto?, que él le ha hecho a las 2 exministras. Siempre ha señalado de que uno no se puede distanciar. Ahora, no sé si alcanzaron a escuchar, yo le preguntaba si es que había algo que se arrepentía de su candidatura, de su campaña, porque fue una campaña que terminó bastante tensa, hay que decirlo, donde el Frente Amplio y el socialismo democrático en varias oportunidades se criticaron mutuamente, partiendo además por esta franja, este episodio de Gonzalo Vinter, ¿cierto?, la mesa de poder, donde criticaba desde la década políticas impulsadas por gobiernos de la exconcertación, y él decía que claro, siempre se podían hacer ajustes. Está acompañado por supuesto de diputados del Frente Amplio, sus jefes de campaña, el alcalde Tomás Bodanovich, así que nos vamos a quedar nosotros aquí, Titi Ramón, a la espera de que llegue a votar a su mesa que se instaló. Oye, ¿no tenía que votar a las 10? ¿Sí o no? Es que sí, se atrasó, y de hecho sabemos que hay coordinación porque viene a las 10:30, se suponía. Exacto, que venía Carolina Toa. A ver, mira, hay un ambiente para... Sí, pero no se van a topar por lo que tenemos entendido. Perfecto. Bueno, nos quedamos pendientes de lo que vaya a pasar ahí en Estación Mapocho con Beatriz Apud. Nosotros volvemos acá al estudio. Para seguir revisando las otras noticias y el plano internacional, por supuesto, comenzamos con este recorrido con Macarena Salazar aquí en el estudio. Acá.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Maca? Muy buenos días, Ramón, Titi. Así es, bueno, un día muy importante en todo lo que es la democracia nacional, pero el mundo sigue girando, siguen pasando cosas, así que nos trasladamos inmediatamente a Medio Oriente, porque Irán podría en pocos meses reactivar su programa nuclear. Eso es lo que declaró Rafael Grossi, el director general del OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, unas declaraciones que inmediatamente encendieron las alarmas y dieron la vuelta al mundo, algo que conversábamos en la pausa, antes de salir en cámara, que el gran debate de lo que fue los ataques de Israel, pero principalmente el gran ataque que llevó a cabo Estados Unidos, es qué tan efectivos habrían sido si realmente estas bombas lanzadas por Estados Unidos habrían logrado penetrar completamente las tres bases, las tres instalaciones nucleares que fueron atacadas y destruir por completo el programa nuclear de Irán, algo que Donald Trump dijo que efectivamente habían hecho, pero que otras agencias de inteligencia no habían podido corroborar. Bueno, se le pregunta esto a Grossi en una entrevista que él dio a CBS y él dice, efectivamente, no podemos corroborar que las instalaciones se hayan destruido por completo. Sí, obviamente sufrieron un gran daño, pero no necesariamente para que esto impida que puedan volver a reactivar este programa. Algo que dice es que en unos cuantos meses ellos podrían tener en Irán unas cuantas cascadas de centrifugadoras produciendo uranio enriquecido de nuevo. También dice importante destacar que se puede destruir la infraestructura, que no habría sido quizá completamente, pero también tenemos todo el conocimiento técnico. Y él recalca algo que a mí me parece muy interesante, que dice, esto no se va a resolver por medios militares. O sea, podemos seguir bombardeando, podemos seguir atacando, pero esto se puede reactivar una y otra vez y vamos a seguir con esta amenaza presente constantemente. Dice, lo que hay que hacer ahora, que es esta oportunidad que se ha abierto y de la que nos tenemos que colgar, por decir así, es reactivar la vía diplomática, volver a tener alguna solución técnica, sólida, que finalmente pare esto, porque con ataques solo se va a ir retrasando, pero es algo inevitable que Irán vuelva a reactivar este programa que es muy fuerte, es bastante potente, desarrollado, sí, claro, potente, y que Irán también tiene mucho interés en seguir desarrollando. Y el tema es que además a través de estos ataques y de esta vía armada, efectiva o no, lo que va también haciéndose es enconando mucho más las hostilidades que se van a ver reflejadas en algún momento. Y eso es lo principalmente preocupante, que ya lo vimos en Qatar. También pueden darse otros ataques en otras latitudes, incluso hasta en el propio Estados Unidos. Entonces, hay que tener ojo también con la efectividad de los ataques, no solamente en términos de destruir las bases, sino que también este encono que va generando, por supuesto, también, no de Irán, sino que también de todo ese mundo que harta rabia le tiene a Estados Unidos. Abrir el camino hacia las negociaciones, bueno, precisamente cuando se entramparon y no se avanzó fue que vino el ruido de las armas que silenciaron cualquier tipo de conversación que pudo haber habido en un momento para limitar o fiscalizar lo que estaba realizando Irán. Veremos qué es lo que sucede, Maca. ¿Dónde vamos ahora? Ahora nos trasladamos, pero muy cerquita, justamente a Israel, porque esta mañana se confirmó la postergación de la presentación ante tribunales de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien enfrenta 3 casos de corrupción, esto desde el año 2020, para que recordemos un poquito. Él enfrenta 2 acusaciones, como 2 temas, por decir así. Una que tiene que ver primero con haber recibido regalos millonarios, hablamos de $260.000 en bienes de lujos como joyas, champán, puros, para a cambio de... Y nos tocó en un gimnasio que, bueno, las paredes son abiertas y lo peor de todo fue que se nos empezó a llover. Y se nos mojaron algunas cosas del material, etcétera. Entonces, bueno, es lo que pasa. Sí, y está difícil además ubicarse, porque por eso les mostrábamos el piso al principio con Rodrigo, porque se han ido corriendo, pero resulta que la gotera igual está con el agua que va filtrando. Nos persigue la gotera, así es. Partimos allá y llevamos con la mesa por acá atrás. Así que no sé qué nos espera a lo que falta del día. Perfecto. Oye, esta es una de las mesas que vivió esta situación, que es la mesa 178. Aquí, a diferencia de otros, llegaron todos los vocales, así que un 7, porque en otro lado han llegado 2 personas. Así que muy bien, ellos, el tema es el frío. Y me voy a acercar a la mesa 167, porque ellos también tuvieron problemas, porque también se les mojó parte de los recursos que les entregan para poder ser parte de todo este proceso de elecciones primarias. Y aquí les debo decir que este lado está tremendo, porque está todo abierto. Está todo abierto y han tenido que lidiar con la gotera.
han tratado de traer calefactores y les debo decir que la otra pana que tienen las chiquillas acá, ¿cómo estás? Buen día. La otra pana es que se va la luz a rato, entonces ni el calefactor los acompaña. Tal cual. La verdad es que estamos congelados. A mí me cuesta hasta... Y aquí queda súper clara la gotera. Pues mira, aquí tienen que colocar una nova a las chiquillas para poder seguir trabajando. Se nos están mojando los materiales, nos hemos corrido y la verdad es que las goteras, mira el espacio que tienen. Están mojando todo. Mira, ahí la cartilla se nota que quedó mojada. Se puede mostrar la cartilla, yo no puedo manipular. Mira, cartilla. Oye, la Vero trabajó. ¿Te das cuenta que tenía que ir moviendo las cosas? Sí, pues si lo sabemos. Te manda saludos la Cristina y Ramón. Entonces, ha sido un tema acá. Tratar de lidiar, ha sido difícil el tema del frío, así que esperamos que encuentre una pronta solución. Le mandan saludos a la Vero, saludos también a nuestra vocal que está de cumpleaños, y aquí claro, ahí está. Perfecto. Más que gráfico el tema con el frío y cómo se ha comportado acá en este colegio. Gracias, Vero. Seguimos atentos entonces a la situación en el Redland, ahí en la comuna de Las Condes. Donde están siendo correteados por la gotera. Don Iván Valenzuela, buen día. Hay más goteras que votantes. Coaliciones grandes que quieren irse descartando para llegar con un candidato, porque lo que pasaba antes era que de alguna manera la primaria era como un acto obligatorio para descartar a alguien, pero cuando ya se suponía que había uno que era el elegido entre los pares. Entonces era una primaria, digamos que no sé si poco democrática, pero no eran primarias legales, abiertas, convocantes y libres para toda la población. Y por eso las reglas podían cambiar de esa manera y todo. Ahora lo entretenido, Iván, en esta primaria, creo que es la primera primaria que tenemos que es hija del voto obligatorio, o en el contexto de voto obligatorio, aun cuando las primarias son voluntarias. Con voto voluntario, claro. Exacto. Lo que podríamos ver ahora, efectivamente, si hay gente que se termina confundiendo y pensando que, dado que ha habido 3 elecciones anteriores con voto obligatorio, ¿verdad? Los 2 plebiscitos, las municipales, que fueron obligatorias, dice, y esta será obligatoria, ¿no? O gente que ya le gustó. O que le gustó y que le gusta ir a timbrar. Yo sostengo eso absolutamente. Sí, que la gente ya le gustó votar. No hablo más de los obligados. Acá hay personas que yo les llamo a algunos domesticados, o sea, que... ¿Tú crees que es peor, que es mejor? Que se domesticaron, no sé, como que se acostumbraron así, sin mucha... en el mejor sentido de la palabra. Claro, no estamos hablando como si fuera una mascota, no. Estamos hablando de personas... A lo principito. Exactamente, y personas que descubrieron que les gustaba votar también. Sí, pues. Sí, pero entonces, a ti no te gusta votar, si a uno no le gusta yo no soy votar. muestra de nada, Es verdad. Sí, no me gustan los 3, ya no puedo ser muestra de nada. Es que usted es un animal político que no le gustan los 3, pero bueno, cosa suya. Ahora, dicho eso, entonces los únicos obligados hoy son los vocales. A eso sí que les van a pasar multa, los que están citados para ser vocales. Y parece que varios se restaron, arriesgando la multa. Arriesgando la multa, que no es poca. No es poca. Ha costado constituir varias mesas, por lo que hemos visto, ahora se han ido constituyendo. Pero instalando, esa era la primera, instalando mesas. Las mesas se constituyeron ayer. Ayer, pero como menos del 20%. Menos del 20%. Pero hoy tienen que quedar instaladas todas. Ahora, son 16.380 mesas. Son mesas fusionadas. Sí. Por lo tanto, hay un potencial de... Eso es importante. A mucha gente la cambiaron de local, porque se fusionaron mesas. Así es. Así que hay que revisar antes para no pegarse el chasco. No, siempre hay que ver. De hecho, llevábamos más de 8 millones de consultas en el CERVEL. No es poco. Ahora, es interesante el dato. Yo sé que no son de root único. O sea, hay mucha gente que no retiene y entran varias veces. De hecho, yo he entrado 2 veces. Mira, está llegando Carolina Toá, candidata del Democrático. Está llegando a su local de votación. Beatriz Apude está ahí en la estación Mapocho Vea. Pero por supuesto, en estéreo. Sí, ¿cómo estás, Iván? Acaba de llegar la candidata del socialismo democrático, acompañada, por supuesto, de sus adherentes, su familia, sus hijos, y va a llegar a votar a la mesa 398, y luego va a hablar, nos dicen, a ver, vamos a ver si es que... Sí, luego va a hablar, y viene acompañado, lo decía, de su familia, de los timoneles también, parte de los timoneles del socialismo democrático. A ver, escuchemos parte de él. Están sus hijos con ella, me parece, ¿no? Sí, están sus hijos y por lo mismo querían algo más ordenado. Ahora, a ver, espérame. Y está el bueno de Francisco Valenzuela al lado. Avance, permiso. Vamos a hablar después. Hola, me siento emocionada. Emocionada y muy honrada por este momento. Pocas palabras porque el punto de prensa va a ser luego. Escuchamos. Hay griterío, ¿Qué pasa? Aplausos, ¿cierto?, de quienes la acompañan. Después iban de una campaña, la verdad, bien dura, una campaña que a medida que fue avanzando fue cada vez más tensa, ¿cierto? Y hay que recordar que Carolina Toá ha tenido un rol bien protagónico en esta competencia de primaria.
partiendo porque antes de que fuera la veda de las encuestas, ella era la favorita y a medida que fueron pasando las semanas, Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, la fue alcanzando. Y ahí su campaña dio un giro de diversas críticas cruzadas entre Janet Jara y Carolina Toá, la ex ministra del Interior. Fue criticada por su gestión en seguridad, mientras que ella criticó varias veces, ¿cierto?, a la candidata del Partido Comunista, básicamente por su postura ante situaciones como las de Cuba, Venezuela, y también, derechamente, en algún punto dijo que no era partidaria de que gobierne el Partido Comunista, ¿cierto? Esta carta, entre comillas, anticomunista que varias veces criticaron también desde el propio Lautaro Carmona, la propia Janet Jara, y ha sido, sin duda, una de las protagonistas de esta primaria, y claro, ex ministra de Gobierno. Vemos ahí que está ya en la mesa 398 de Estación Mapocho. Oye, a todo esto, Iván, dígame. Viste que ayer Carolina Toá, antes de votar, no sé si habrá sido como una especie de cábala, pero fue el concierto de los tres. Lo estábamos comentando acá, Axel Callí estaba feliz. Sí, pues estuvo anoche en Movistar Arena, 30 años de La Espada de la Pared, el disco de 1995 de los tres. Ahí está Carolina Toá. Este momento igual es bien emocionante porque esta es una campaña corta pero muy intensa. Y entonces este es el momento ya cool, ya aquí se acaba esta cuestión, en un sentido, ¿no? O sea, ahora viene la espera, que es la tensa calma, como dicen los periodistas. Viene la espera, que es la última parte, pero esto termina, es como termina consolidando todo lo que hay trabajado durante los últimos meses, de una manera es particularmente intensa cuando empieza la campaña, después de la inscripción de las candidaturas a la primaria. O sea, este paso después del almuerzo hasta las 6:30 de la tarde, a los candidatos, no sé si... Nadie le hace entrevista a los candidatos que hacen Nadie les pregunta. Nadie les pregunta qué hacen desde el almuerzo hasta las 6:30 de la tarde. Todos dicen voy a descansar y después voy a ir a mi comando, que es como la frase clásica, pero en realidad están con una ansiedad tremenda. Debe ser, yo creo imposible dormir siesta. Así es. En estas condiciones. Ahí vota Carolina Toá, está Beatriz Apud en la estación Mapocho, vea. Sí. Oye, la verdad es que la cantidad de gente que hay es impresionante, ¿cuántos votos hay? y sobre todo porque acá en Estación Mapocho Poquito, ¿no? se escucha un eco aún mayor. Sí, cuéntame. ¿Alcanzas a ver cuántos votos hay? Porque se ven poquitos votos en la urna. Muy poquitos votos. A ver, nos vamos a acercar a ver. Mira, por lo menos unos 5 deben haber. Y hay que considerar que deberían estar los 3 votos de los vocales de mesa, quizás. Yo he visto muy poca gente, la verdad. Es que ojo que no todos los vocales de mesa votan, porque hay algunos que no son de la coalición que está en la competencia. Pregunta que a Cristian Valdivieso, ¿hay mucha gente acompañando o gente votando ahí en la estación Mapocho? Periodistas también, que ayer todo eso. Harto periodista también. Mira, le te voy a contar una anécdota. Hay muchos estudiantes de universidad, estudiantes de periodismo, que de hecho haciendo como trabajo de fin de semestre. Entonces vienen exactamente el examen final, entonces están dando todo por el todo. Y hay, bueno, y por supuesto muchos adherentes también. Ahora nos vamos a todos instalar. Pasamos por esto, todos pasamos por eso. Punto de prensa. Ahora cuando yo estaba en la universidad no había elecciones. ¿De qué universidad eres tú, Diego Portales. Diego Portales, ¿viste? Estamos aquí. Ya, nos estamos instalando, Iván, aquí, a la espera de que venga las declaraciones de todas. Ahora sí. Recordemos que ya votaron Gonzalo Vinter, ahí mismo en la estación Mapocho, y Jaime Mulé, que votó en Vallenar. Claro. Va a votar ahora Carolina Toá, y después de esto Janet Jara se supone que también va a votar. Sí, ahora esto ha sido un poquito más ordenado, hay que decirlo, porque pusieron balaustras para que no esté con tanta gente. Y hace poquito tú bien lo decías, votó Gonzalo Vinter, votó, si escuchan, miren. Sí. Mira, hagamos una cosa, La verdad es impresionante. Instálate por mientras, nosotros estamos acá en el estudio, estamos con Cristian Valdivieso y con Axel Callís en este momento.